Segmento final de esta nueva emisión de Agenda de Noticias por la pantalla de Canal 4 de BBC. Continuamos analizando, ni una menos, ¿sí?, este fenómeno que se dio en nuestro país, gracias a Dios, y para seguir analizando, debatiendo, discutiendo, charlando sobre este tema, la tenemos a Fernanda Petersen, integrante de Acciones Feministas y también de Desbandadas. Bueno, felicitaciones, ¿no? Porque ustedes estuvieron en la organización, ¿sí? Sí. De la marcha acá en la ciudad. Sí, como tantas otras organizaciones sociales y partidos políticos. Las nombramos a todas. Exacto. Y a todos. Sí. Y asociaciones gremiales que han acompañado en este pedido por ni una menos, ni una muerta más, esta lucha de tantos años de militantes feministas y de todo el tipo de organización, que lo que han buscado, o se sigue buscando en realidad, es esto de decir basta, que no nos maten, que no nos descuarticen, que no nos metan en una bolsa como si fuéramos basura. La mujer es víctima de violencia cada 30 horas en la Argentina. Hay una muerta por femicidio, que es violencia o muerte por ser mujer. Y esto... 6 denuncias por día en Bahía Blanca. Exacto. Si no me equivoco. Sí, esos son los datos que se conocen, exacto. ¿Sí? Y digo, todo esto nos hace pensar como sociedad dónde estamos, que no hemos avanzado tanto, que a la mujer se la sigue viendo como objeto, que siempre cuando hay una denuncia o un caso de violencia, lo primero que se juzga o que se pone en tela de juicio es cómo estaba vestida la mujer, o qué habrá hecho, o por qué lo provocó, o en qué situación estaba. Un justificativo se busca, ¿no? Exacto, se termina justificando la violencia y lo que no se analiza es el hecho en sí. Sin ir más lejos, el caso de Catherine Moscoso en Montehermoso, sí. Se empezaron a discutir cuestiones periféricas y la realidad es que hay una joven muerta, una joven también detenida, lo que habla de una cuestión social compleja y que siempre somos las mujeres, o mayoritariamente las mujeres, víctimas de violencia, llegada a la muerte, violencia psicológica, económica, porque en un mismo puesto, muchas veces, en un mismo lugar de trabajo, la mujer gana menos, violencia doméstica. Se busca la igualdad de género, ¿no? Y la justicia también, ¿no? Bueno, otro tema del cual la justicia... La justicia, digamos que responde a los patrones culturales machistas y patriarcales que nos han regido y en el que hemos sido educados y educadas todos. Entonces, entender este tipo de fenómenos lleva a un estudio interdisciplinario. Desde el derecho, cuando uno se forma en una facultad de derecho, no se tiene este tipo de conocimiento de la historia, de dónde venimos, por qué se llega a esto, y también se nos quiere hacer creer que somos iguales y que no pasa nada y que en realidad no es tan como parece. Fernanda, ¿qué connotación personal le diste vos? O de la que te empaparon tus amigas, tus compañeras. Fue muy fuerte la participación en la marcha. 4.000, 5.000 personas, sí, primero, aproximadamente acá en Bahía Blanca. Por ver toda esa gente caminando por lo mismo, pidiendo por lo mismo y tal vez como un primer paso a decir, esto no es una pavada, esto no es un crimen pasional. La pasión no mata, nos mata el machismo, nos mata la violencia. Empezar a caminar con compañeras que hace años que uno camina tocando tambor o en charlas o en discusiones o en pedir que se legalice el aborto o en muchos pedidos que hacen a las decisiones de las mujeres. Y creo que mucha gente, aún en muchísimas diferencias, aún en muchos puntos de vista distintos, pudimos empezar a tomar la calle y decir basta. Creo que es el primer punto en el cual, a raíz de un llamamiento y después de muchos años de lucha, se logró que en todo el país muchas mujeres y muchos hombres dijéramos, bueno, hasta acá llegamos, ¿qué empezamos a hacer? Sí, muchas mujeres y muchos hombres, ¿no? ¿Qué dice, sí. Ahora seguimos, qué dice puntualmente la ley 26.485 por la que ustedes están pidiendo, ¿no? La ley, que pedimos todos, exacto, ¿no? Que lo que falta es la reglamentación, es una de las leyes más avanzadas del mundo en lo que es violencia, porque contempla todo tipo de violencia, no solamente la violencia física. Entonces, cuando se habla de violencia psicológica, de violencia simbólica, yo no soy psicóloga, pero digo, esto de tratar... Discursiva, dialéctica, ¿no? De tratar a la mujer como objeto, o esto de que en lo que todas estamos inmersos... De cosificar al otro. Exacto, y en el lenguaje que vos también hablabas de hablar siempre el masculino. Digo, lo que no se nombra no existe. Entonces... cuando uno dice, bueno, acá somos 50 y 50, pero seguramente que si yo misma tengo que decimos nosotros. Y es por una cuestión de aprendizaje. Digo, si yo pongo en mi oficina, feliz día de la médica, de la abogada, de la maestra,
los varones le va a generar, o a las mismas mujeres también, le va a generar un llamamiento, pero ¿cómo? Barra A o barra O, exacto, de última. o con una arroba, hay muchas maneras, pero en esto hay que empezar a educar, porque son cosas sencillas que cambian la mirada que tenemos sobre estas cuestiones. Esta ley no está reglamentada. ¿Qué quiere decir esto? Hay provincias como la de Salta que no adhirió. ¿En qué estado se encuentra la ley? Está aprobada. Está aprobada, pero... Falta reglamentación. ¿Qué quiere decir reglamentación? Disponer los fondos necesarios, claro. Destinar profesionales capacitados. ¿Desde cuándo no está aprobada la ley? La ley hace más de 5 o 6 años que está aprobada. Lo que sí se necesita es, a nivel municipal, provincial, nacional, cosas básicas, que obviamente se requiere dinero, pero no estamos hablando de sumas siderales. Un lugar donde la mujer víctima de violencia pueda ir. A ver, cuando una mujer es víctima de violencia, generalmente acarrea con sus hijos. ¿A dónde va a ir? Sí. La situación familiar, por lo general, es muy compleja. Tiene que ir a algún lugar. Si cuenta con un trabajo, tal vez tenga posibilidades de al tiempo poder sustentar un alquiler o tener una propiedad. Pero las medidas de más acercamiento tendrían que ser muy efectivas, más controladas, porque la realidad es que el violento no respeta la ley, no respetó a la mujer, no respeta a sus hijas, a sus hijos, tampoco va a respetar una orden de un juez de familia, civil, penal, el que fuere. Y la realidad es que hay todo un entramado en la cuestión de violencia, que es, la víctima sufre todo esto. Muchas veces logra hacer la denuncia, lo cual necesita de mucho fortalecimiento, empoderamiento de la víctima, y luego vuelve. Pero esto pertenece al círculo propio de violencia, digo, hasta que no se logra cortar eso, porque recibe un tratamiento psicológico, porque está acompañada, porque sabe que puede hacerlo, eso sucede. Entonces, en tribunales o en otros estratos, lo que se dice es, bueno, volvió, ¿qué vamos a seguir haciendo? Trabajar con violencia o con casos de violencia o con mujeres víctimas de violencia necesita de profesionales muy capacitados y mucho tiempo. Fernanda, en ese sentido, en nuestra ciudad, ¿qué es lo que están viendo con respecto a la implementación y el funcionamiento de, por ejemplo, el botón antipánico, la comisaría de la mujer? A ver, la Comisaría de la Mujer trabaja dentro de las posibilidades que tiene, con los recursos que tiene. Cuando se les presenta algún caso, solicitan a veces charlas o asesoramientos, pero volvemos siempre a lo mismo, los recursos, los lugares donde está la mujer con sus hijos tranquilas, porque muchas veces reciben miles de mensajes por teléfono, amenazas concretas. Sin ir más lejos, hubo un caso en Bahía Blanca donde el agresor quemó la casa con su expareja y sus hijas adentro. No hace mucho tiempo de esto. No hay límite, o sea, a ninguna persona se le debería ocurrir quemar a otra. Si una persona intenta quemar o logra quemar esa casa con su expareja, con su hijo, con su hija, directamente hay que tomar otro tipo de medidas. Y lo que decíamos al principio, no seguir victimizando a la víctima, porque el proceso de ir a hacer una denuncia, tener que ir a tribunales, muchas veces esto genera solvento económico que no se tiene. O sea, muchas veces por la situación de dónde se está viviendo o porque no se tiene con quién dejar a los hijos, no se puede pagar un colectivo, no se puede venir hasta el tribunal porque no se tiene tiempo. O porque si deja de trabajar, pierde el día que va a cobrar y tampoco puede solventar ese. Es muy complejo el tema y creo que esto, digamos, lo que hay que centralizar es que el caso en el que nos escandalizamos, porque obviamente que es el máximo, es el femicidio. Seguro. ¿Cuántos femicidios hay registrados o que tienen conciencia ustedes en nuestra ciudad hasta el momento? Son muchos. Muchos. Son muchos, ¿no? Sí, son muchos. Nosotras, una de las cosas que a mí me llamó la atención en la marcha fue al momento que nosotras empezamos a decir los nombres de las muertas por violencia, y se repite para que la gente lo pueda repetir y escuchar, porque es fuerte escuchar el nombre y porque estaban los familiares de las víctimas, claro, y porque toda la gente que acompañaba, y se iba acercando gente dándonos otros nombres de casos anteriores o casos por ahí que no han sido tan mediatizados, y son muchas mujeres, muchas jóvenes, o sea... Se van agregando, Se van agregando, lamentablemente. Como que están tapados, ocultados. Y muchas veces la violencia, las situaciones de violencia física, sin llegar al femicidio, da vergüenza denunciarlo. Porque siempre está esto de, bueno, pero ¿qué habrás hecho? Bueno, pero ¿qué pasó? No tenés paciencia, pero ¿por qué le hiciste eso? Lo provocaste, él es un buen hombre. Y la responsabilidad siempre recae indefectiblemente sobre la mujer. ¿Y cómo se rompe con esa barrera? Con mucho trabajo,
Con mucho empoderamiento, con a ver, hacer creer, creer y ¿Cómo que rompe la víctima de violencia ese silencio? Conociendo sus derechos, creyendo en ella, creyendo en que puede con esos derechos y contando con una red de contención. Sin ir más lejos, una compañera de desbandados hoy pasaba por la puerta de tribunales y por un caso de femicidio, los familiares le pidieron que los acompañáramos el día de la sentencia. Que nosotros no podemos cambiar la decisión de un tribunal, pero el de sentirse acompañado, la soledad de la víctima y de las familias es muy grande. Una familia que pierde a su hija, a su sobrina, a su nieta, a quien fuere, si no tiene recursos económicos, muy probablemente no cuente con un acompañamiento concreto, tanto legal como psicológico como médico. Entonces, en esto hay que trabajar mucho y por eso cada vez que salimos a la calle como organización o que planteamos esto de, desde lo más chiquito hasta lo más grande, tratar de ir cambiando día a día, porque, a ver, todos estamos atravesados por el machismo y por el patriarcado. Todos, la sociedad en concreto. O sea, y empezar a decir, bueno, a ver, ¿por qué no cambio en esta manera de hablar? ¿Por qué no cambio en esta actitud, aunque sea pequeña? ¿Por qué a las nenas se las educa para jugar a la muñeca? Y si a una nena le gusta jugar al fútbol es marimacho. ¿Y por qué si a un nene le gusta cocinar? No, sí, a ver qué va del día de mañana, a ver qué elección sexual va a tener. Estas cosas que parecen, o los chistes que hacemos, digo, todo hace una construcción de la sociedad. Hacia una igualdad. Exacto, ¿no? Sí, por supuesto. Hubo inacción por parte de los gobiernos, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta en este sentido de la actual? Que se hayan noticiado ustedes. No, a ver, la ley fue sancionada durante el gobierno kirchnerista, pero no está la reglamentación. Bueno, pero la presidenta se ha expresado a través de Twitter. Sí, a ver, más allá del gobierno de turno, yo creo que esto es una política, necesitamos una política pública y que sea quien sea el gobierno de turno, el Estado tiene que responder. En todos sus niveles. En todos sus niveles, por supuesto, sí, por supuesto, y de una manera responsable y empezar a cambiar la mirada de lo que vos hablabas hoy, de cambiar el paradigma. No podemos seguir con esta concepción. ¿Se puede construir un nuevo pacto social en base a esto que pasó el miércoles? Yo creo que sí. Que movió a tantas personas, millones y millones de personas. Yo creo que es el primer paso de un camino largo, que falta muchísimas cosas por hacer, muchas conquistas, pero bueno, a ver, desde el momento que nos demos cuenta que movilizándonos, que estando en la calle, que poniendo en palabras lo que pasa, que las mujeres no buscan que las maten, ni buscan ser víctimas de abuso sexual, ni buscan ser víctimas de acosos callejeros, porque a ver, muchas veces a quienes nos definimos como feministas nos dicen feminazis, femizombies. Si yo voy por la calle y me parece una mujer, un hombre agradable, lindo, no tengo por qué invadir su espacio. Con las mujeres eso está legitimado. A una mujer por la calle, una joven, en un una piropo, niña. ¿no? Es que el piropo violento, es violencia, el desagradable. Es violencia callejera. A ver, yo voy caminando tranquila por la calle. Una chica de 17, 15, 14, 13 años, no me interesa la opinión que tenga. Digo, no hay un consenso y una bilateralización de una relación en la cual la otra persona o la otra parte dijo, bueno, sí, está bien, a ver, quiero escuchar qué opinas de mí. Eso de la mujer hacia el hombre no pasa. Yo siempre doy el ejemplo de cuántos casos hay de mujeres que pasando por la puerta de un club, donde salen varones jóvenes de jugar fútbol, básquet, el deporte que sea, con el short, con el torso desnudo, han sido víctimas de abuso. Ninguno. No. Cuando una mujer sale de un boliche, una joven, quien fuere, con una pollera que considera el hombre que es corta, eso lo habilita a ver, no a igual todos los convenemos hombres. Que últimamente las mujeres también están en ese sentido un poquito más sueltas en cuanto a los piropos. A ver, yo del lado que sea, para mí es violencia. Invadir el espacio y la tranquilidad de una persona. Si yo paro a alguien en la calle y digo, mira, y se entable una conversación, es otra cosa de lo que estamos hablando. Pero la realidad es que siempre que vamos a las estadísticas, la mayor cantidad de víctimas de violencia de todo tipo son mujeres. Acá hay una víctima y también hay un victimario. Y para el victimario, el victimario creo que tiene sea que ser quien fuese, digamos, hombre o mujer, ¿no? Porque lo que pasa es que femicidio, digo, también la violencia es contra el hombre, o se entiende femicidio por violencia. Femicidio contra, es la muerte de contra la muerte en este caso, ¿no? Pero digo, violencia de género, hablamos de
de mujeres a hombres y de hombres también a mujeres. Es que en realidad la violencia... De los dos sexos. Cuando se habla de violencia, históricamente se habló de situaciones de violencia. A ver, yo voy a ver un partido de fútbol y le tiro a alguien con pero violencia de género. Violencia de género es la que se ejerce sobre la mujer por su condición de tal. Bien, ¿y sobre el hombre? Es violencia. Es violencia. Es violencia. No es violencia de género. No, porque la cuestión de la construcción del género es del género femenino. El género masculino ya tiene todos los espacios ganados. La última porque nos quedamos sin tiempo. Ustedes tienen intervenciones, ¿no? Sí. Tienen reuniones, charlas, comentame un poquito de eso. Sí, breve. nosotras tenemos... ¿Hacen intervenciones en las plazas? Hacemos intervenciones, en hacemos intervenciones en las plazas, una vez por mes, exacto, espacios públicos, una vez por mes, por lo general los 25, por el Día de la No Violencia, y donde tomamos conocimiento de una situación de una víctima o el poder acompañar a una familia o a un grupo o a quien fuere, estamos siempre presentes en la calle. Se pueden contactar a través de Facebook, sí, por supuesto, seguramente. En Facebook está el grupo de desbandadas o de acciones feministas que nosotros estamos siempre ahí. Bueno, Fernanda, muchas gracias. No, gracias a vos. Mucha suerte. Y de esta manera llegamos al final de una nueva emisión de Agenda de Noticias. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. No se olviden las remisiones. Buen fin de semana.